En el salón principal, una figura familiar estaba de pie junto a Nathan Miller. Era Emily Brooks, su exprometida, la chica que había estado a su lado desde jóvenes. Todos en nuestro círculo sabían de ellos. Estaban conversando, y los ojos de Emily estaban llenos de afecto mientras lo miraba. Nathan respondió con una media sonrisa. Pero había en su rostro una expresión salvaje e inusual. Él siempre había sido un hombre reservado, alguien que rara vez mostraba sus emociones, incluso en los momentos más turbulentos. Sin embargo, ahora cada sentimiento se mostraba con total claridad en su cara, haciéndome doler el corazón. Me detuve y los observé en silencio. Aunque Emily huyó el día de su boda, convirtiéndolo en el hazmerreír de toda la ciudad, Nathan nunca la culpó. Esa chica, aunque nunca la había conocido, se había grabado en mi mente como un fantasma persistente. Pero como Nathan nunca explicó nada, yo no tenía manera de preguntar la verdad. En los últimos meses, él había estado viajando constantemente por negocios. Usaba el trabajo como excusa. A veces pasaba 10 días, medio mes sin contactarme. Cuando yo llamaba, él solo respondía con una palabra: ocupado. Por esas breves respuestas entendí que Emily, ese nombre que me atormentaba por tanto tiempo, finalmente había regresado. Ayer, después de su viaje de negocios, él no volvió a casa. Solo pasó a cambiarse la camisa por una antigua. La camisa estaba gastada, pero la tela, el diseño y las costuras tenían un aire de lujo y significado. Con una mirada bastaba para saber que era importante. Desde que nos casamos, él siempre usó la ropa que yo elegía para él, pero hoy ya no me necesitaba. Porque bajo el cuello de esa camisa estaba bordada una sola palabra: Emily. Y ahora llevaba la camisa que ella le había dado, con su nombre. De pie junto a ella, delante de todos, mostraba abiertamente su afecto por ella, mientras yo no era más que un chiste ante los ojos del mundo. No avancé para preguntarle nada. En vez de humillarme, preferí irme con dignidad. Pero al darme la vuelta, inesperadamente me topé con Chloe Brooks, la mejor amiga de Emily. Ella bloqueó mi camino, brazos cruzados, burlándose. Nathan todavía está adentro. ¿Por qué ya te vas? ¿Te sientes insegura? Chloe, la perra leal de Emily, nunca perdía la oportunidad de ladrarme cada vez que nos cruzábamos. La ignoré y traté de pasar, pero siguió provocándome. Mira, Emily y Nathan son la pareja perfecta, un hombre talentoso y una mujer hermosa. Tú no lo mereces. Tu origen solo avergüenza a la familia Miller. Nathan se casó contigo solo para provocar que Emily regresara. Me detuve y solté: quítate de mi camino. Chloe no se inmutó, soltó una risa burlona. Abrió su teléfono y me puso una captura delante del rostro. Era de la noche anterior a la boda. Nathan Miller aún estaba enviándole mensajes a Emily Brooks. La conversación era corta, pero lo suficientemente aguda como para torcerme el corazón. ¿Te vas a casar pronto? ¿En serio ya no me necesitas? Si vuelves, la boda puede cancelarse en cualquier momento. ¿Quieres convertirte en el hazmerreír de la ciudad otra vez? Hay muchos payasos en este mundo, uno más no importa. Chloe sonrió con arrogancia. Nathan solo se casó contigo, porque mi hermana ya estaba casada. Habría dado igual con quién se casara. Mientras hablaba, me miró de arriba abajo, evaluándome. Chasqueó la lengua. Mírate. No eres más que una imitación de Emily moldeada por Nathan. Incluso tu perfume huele como el de ella. Si yo fuera tú, ya me habría lanzado de un edificio hace tiempo. ¿Para qué seguir viviendo una vida tan humillante? Mis manos temblaron mientras las apretaba, conteniendo las emociones que amenazaban con destrozarme por dentro. Solté una leve sonrisa y dije: tú jamás podrías ser yo, porque este rostro, la miré fijamente. Nunca lo tendrás. Chloe levantó la mano para golpearme. Yo sujeté su muñeca y le di una bofetada. En vez de quedarse ladrando ahí, debería hacerse cirugía estética. Quizá, cuando Emily Brooks abandone a Nathan Miller otra vez, finalmente ella tenga una oportunidad. Después de decir eso, me alejé. Pero después de solo unos pasos, Chloe lanzó un montón de fotos hacia mí. Nathan ha estado con Emily durante meses. Pasado o presente, siempre serás una payasa. Las fotos volaron sobre mi cabeza y cayeron al suelo. Una foto se deslizó justo frente a mis ojos: Nathan Miller y Emily Brooks besándose en una calle concurrida del extranjero. Con luces de neón brillando detrás de ellos, aunque ahora esos colores habían perdido todo significado. Por un momento, todo a mi alrededor quedó en un silencio aterrador. Las imágenes aparecían una tras otra en mi mente, y los sentimientos que llevaba guardando por años finalmente se rompieron. Mi visión se nubló por un segundo,
aunque solo un latido. Afuera llovía en pleno invierno gélido. La temperatura había bajado bruscamente, y la lluvia hacía que el frío se hundiera en mis huesos. Ante la reja de la villa, la puerta seguía cerrada. El guardia me miró pero no abrió. Unos segundos después, la pantalla junto a la puerta se encendió con la cara de mi hijo, Liam Miller. Mamá. Ya te lo dije. Si no puedes traer a papá a celebrar mi cumpleaños, entonces no regreses. La lluvia helada caía sobre mi cuerpo como cuchillas. Liam me miró fríamente. ¿Por qué tengo una madre a la que nadie en la familia quiere? Si pudiera elegir, nunca te escogería como mamá. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mis emociones se derrumbaron por completo, y el agotamiento me envolvió. De pronto, nada parecía importar. De pie bajo la lluvia fría, le dije a Liam, cumpliré tu deseo. Dejé los papeles de divorcio impresos en la caseta de seguridad. Al darme la vuelta, escuché a Liam gritar, vete. El abuelo y la abuela vendrán a llevarme a buscar a papá. No respondí. Solo tenía 5 años, pero su inteligencia superaba la de los niños de su edad. Sus maestros lo habían llamado un prodigio desde pequeño. Sabía exactamente lo que decía y hacía. A sus ojos, yo era inútil. Su padre era el ideal que él admiraba. En ese momento, aparte del sonido de la lluvia, nadie sabía cuán ardientes eran mis lágrimas ni cuánto me dolía el corazón. Al llegar al hotel, lo primero que hice fue ducharme. Tiré la ropa que se parecía al estilo de Emily Brooks. Y me lavé el perfume que olía como el de ella. Después del baño, me miré en el espejo y vi mis rizos castaños. Los observé por un largo momento. Luego fui a un salón y los cambié por un cabello negro y lacio. Al salir, la lluvia había cesado. Entre el ruido de las calles llenas de gente, caminé sin rumbo. La noche que pasé con Nathan Miller también había sido bajo luces brillantes y calles animadas, entre el resplandor de la ciudad. Él estaba borracho, y la forma en que me miraba estaba llena de afecto. Se inclinó, me rodeó con sus brazos y susurró en mi oído. ¿Quieres casarte conmigo? Yo le pregunté, ¿de verdad sabes quién soy? Él me pellizcó suavemente la mejilla y sonrió. ¿Cómo no iba a reconocerte? Lo miré a los ojos. ¿Desde cuándo me conoces? Sin dudarlo respondió de inmediato, desde hace 10 años. En ese instante, mi corazón se apretó y mis ojos se calentaron. Nadie entendería la alegría de que un amor secreto de 10 años finalmente saliera a la luz. Yo realmente creí que por fin, había entrado en su corazón. Pero resultó que solo fui una herramienta para provocar a otra persona, otra Emily Brooks creada por él. Nada de lo que me daba era porque a mí me gustara, sino porque a Emily le gustaba. Un auto se detuvo junto a la acera bajo las luces de la ciudad. Nathan Miller bajó del asiento del conductor y se acercó a abrir la puerta del pasajero. Emily Brooks bajó del auto, pero no le prestó atención a Nathan Miller, en cambio abrió la puerta trasera y levantó a mi hijo del asiento. Emily Brooks besó a Liam por toda la cara con un afecto desbordante, sonrió y dijo, mi hijo es tan guapo, igual que su padre. Nathan se apoyó con indiferencia contra el auto mientras los observaba, pero la sonrisa relajada en su rostro hacía que parecieran una familia feliz. De 3. Poco después, también llegaron los padres de Nathan, reían y conversaban animadamente mientras todos entraban juntos a un restaurante de lujo. El rostro de Liam estaba lleno de satisfacción, como si por fin hubiera encontrado a la madre que quería, la madre que toda la familia adoraba. Quizás nunca imaginó que su deseo se cumpliría tan pronto. Yo tampoco esperaba presenciar esta escena aquí. Nadie se acordaba de mí, pero tampoco a nadie le importaba dónde estaba. Y por supuesto, si alguien se preocupara por mí, entonces ¿en qué lugar quedaría Emily? Así que simplemente debía desaparecer de sus vidas, quizás. Mis emociones se habían quebrado hasta quedar en pura insensibilidad, porque en ese momento no sentí absolutamente nada. No seguí mirándolos y continué caminando. Mi mirada se perdió entre personas desconocidas y nuevos alrededores. Justo entonces mi teléfono recibió un mensaje. Saldré con unos amigos esta noche, no me esperes. Miré el mensaje y me reí, decidiendo no responder. No lo estaba esperando, y nunca lo haría de nuevo. A mis espaldas, un mundo de lujos y luces deslumbrantes. Frente a mí, las luces tenues de miles de hogares. Caminé hasta el final de la calle fría y ventosa, levanté la mano y toqué mi rostro helado. Solo para darme cuenta de que mis lágrimas habían estado cayendo hacía rato. Ya entrada la noche, Nathan Miller volvió a casa. En la habitación tenue solo entraba un hilo de luz desde afuera. Lisa, llamó, con la voz un poco afectada por el alcohol pero incapaz de ocultar su irritación.
La habitación siguió en silencio, nadie respondió. Frunció el ceño y avanzó tambaleando hacia el dormitorio. Aflojó su corbata y se apoyó en la puerta sin encender la luz. Su voz era fría. Liam me dijo que no quisiste quedarte a celebrar su cumpleaños con él. ¿Qué significa irte así, peleando con un niño? Así es como actúas como madre. Aún sin respuesta. Irritado, encendió la luz. Al iluminarse la habitación, Nathan miró hacia la cama con creciente disgusto. La cama estaba completamente vacía. Las sábanas perfectamente lisas, sin una sola arruga. Era evidente que ella no había regresado. La ira dentro de él no tenía salida. Hirviendo aún más. Sacó su teléfono e intentó llamarla, pero solo escuchó un mensaje automático. El número al que llama está ocupado. ¿Ocupada tan tarde? ¿Con quién hablaba? Un momento después llamó otra vez, aún ocupado. Sus cejas se fruncieron mientras su expresión se oscurecía. La tercera, cuarta llamada, el mismo mensaje. Solo entonces se dio cuenta de que ella lo había bloqueado. En un estallido de furia, Nathan arrojó su teléfono, luego llamó al ama de llaves. ¿Dónde está ella? El ama de llaves, temerosa, le entregó un fajo de papeles. La señora dejó esto y no regresó. Nathan tomó los documentos. Y las palabras, acuerdo de divorcio, lo golpearon como una bofetada. Se rió, una risa fría, furiosa, temblando de incredulidad. Luego rompió los papeles en pedazos diminutos. Fuera. El ama de llaves huyó aterrada. Nunca había visto a Nathan Miller así de enfadado. Nathan se sentó en el sofá, masajeándose las sienes. ¿Divorcio?, murmuró. En este mundo ella solo lo tenía a él y a su hijo. ¿A dónde podría ir? No tenía a dónde ir. Cuando se le pasara el enojo, volvería por sí sola. Cuando el avión aterrizó en Lincoln City, mi hermano Ethan Lane me recogió en un sedán negro. Miré en silencio por la ventana durante todo el camino. Ethan me dio 1000 hojas de fresa, la dulzura era inconfundible. Pero en cuanto di un bocado, las lágrimas llenaron mis ojos. Ryan Nam, sentado en el asiento delantero, se giró y preguntó, ¿te hizo daño? Solo significa que las personas toman decisiones diferentes, respondí en voz baja. Ryan me miró y preguntó, ¿necesitas que me encargue de él por ti? No, respondí suavemente. No es necesario. Él alguna vez fue muy bueno conmigo. Ryan apretó los dientes. Si no fuera porque él intervino y te sacó de aquella situación horrible. En aquel entonces, dándote seguridad, permitiéndote estudiar y construir una vida, yo no habría dejado pasar las cosas tan fácilmente. Respiré hondo. Ya no le debo nada. De ahora en adelante, no hablemos más de él. Yo había sido la hija perdida de la familia Nam, en Lincoln City, hace más de 20 años, fui llevada de mi hogar y pasada de mano en mano hasta terminar en la casa de un hombre mayor. A los 13 años, cuando empecé a entender mejor el mundo, él trató de controlar mi vida de maneras que me aterraban. Al principio lo evitaba manteniéndome lejos, pero con el tiempo la situación empeoró. Le rogué que me dejara tranquila, pero él desestimó mi miedo como si no significara nada. Sus palabras y actos dejaron marcas profundas en mi memoria, lugares oscuros que permanecen mucho después de haber escapado. Incluso ahora, recordarlo me hace temblar. Por eso, cuando apareció Nathan Miller, él se sintió como una cuerda de salvación. Nathan tenía solo 20 años entonces, alto, sereno y mucho más maduro que la mayoría de los hombres de su edad. Al principio no pensaba llevarme con él. Pero al ver mi desesperación, volvió por mí. Se agachó y dijo, mi abuela vive sola en South Haven Village, ¿quieres quedarte con ella? Me aseguraré de que puedas ir a la escuela, hasta la universidad. Asentí, y mientras amanecía, caminé lejos de la oscuridad que dejaba atrás. Ese día él plantó una semilla en mi corazón, mis sentimientos por él fueron simplemente el crecimiento de esa semilla. Jamás lo culpé por no amarme. Lo que había entre nosotros siempre fue solo un sueño, y cuando un sueño termina, también lo hace el vínculo que crea. Tras mi partida, Nathan Miller no pareció afectado, siguió saliendo con Emily Brooks. Y con sus amigos como siempre. Pero hoy, por primera vez, no llevó a Emily. Al entrar a la sala privada, encendió un cigarrillo sin decir palabra. Todos intercambiaron miradas, listos para burlarse de él, cuando de repente su teléfono recibió un mensaje. Lo tomó de inmediato. Nathan, que usualmente odiaba ser interrumpido y mantenía el teléfono en silencio, no solo había activado el sonido, sino que lo tomó como si estuviera esperando algo. Sus amigos lo molestaron. ¿Qué pasa hoy, Nathan? Últimamente estás pegado al teléfono,
como si esperaras a alguien. Pero era solo un anuncio. Nathan tiró el teléfono sobre la mesa, claramente irritado. Se sirvió una bebida y la vació de un trago. Uno de sus amigos lo empujó con el codo. ¿No trajiste a Emily hoy? ¿Por qué estás tan distraído? Nathan le dirigió una mirada, pero no respondió. Escuché que planeas divorciarte. Para poder casarte con Emily, bromeó otro. Eres el más romántico de todos nosotros. Nathan dejó su vaso con impaciencia. ¿Quién dijo que yo me iba a divorciar? Sus amigos parpadearon. No. Entonces, ¿qué pasa entre ustedes dos? Nathan respondió con frialdad. Solo nos estamos divirtiendo. La sala estalló en risas. Te dije que ninguno de nosotros es realmente romántico. Pasaron 2 meses. Yo aún no había regresado a casa. Era extraño, solo faltaba una persona, pero Nathan sentía que la casa se había vuelto notablemente más fría. Las amas de llaves seguían ahí, las comidas seguían preparadas, pero cada mañana, al despertar, sus ojos instintivamente se dirigían al armario, donde yo solía dejarle la ropa lista. Poco después, cualquier rastro de mi aroma había desaparecido por completo de la casa, como si yo nunca hubiera existido. Nathan levantó la vista hacia la gran foto de boda colgada en la pared, y una opresión le apretó el pecho. Se oyó un ruido fuera de la puerta y su corazón se tensó ligeramente al volverse a mirar, pero la persona que entró fue Emily Brooks. Su sonrisa seguía siendo tan radiante como siempre, pero con el paso del tiempo, ya no le traía alegría alguna. Nathan Miller preguntó, ¿qué haces aquí? Emily respondió, la tía me dijo que te acompañara a la casa antigua para celebrar el cumpleaños de la abuela. Nathan recordó de repente que hoy era el cumpleaños de su abuela. El rostro de Emily se iluminó de emoción. ¿Dónde está mi hijo Liam?, preguntó mientras subía las escaleras llamándolo por su nombre. Cuando Liam nació, Emily solía bromear diciendo que era su hijo. Y Nathan nunca la había corregido, pero hoy al escuchar esas palabras, le resultaron insoportablemente molestas. Cuando finalmente habló, su voz cargaba una clara irritación. Está en la casa antigua, no aquí. Emily se quedó congelada a mitad del escalón y, tras un largo silencio, volvió a bajar lentamente. Su voz estaba llena de queja. Nathan, ¿estás molesto conmigo? Nathan frunció el ceño y no respondió, simplemente se dio vuelta. Ve tú primero a la casa antigua. Dile a la abuela que tengo un asunto urgente en la empresa y que llegaremos después. Dentro de su estudio, Nathan usó un programa en su computadora para llamar a Lisa. Apenas marcó, sacó un cigarrillo del paquete. Antes de encenderlo, la llamada conectó. Pausó, sosteniendo el cigarrillo entre los dedos, escuchando los suaves sonidos del otro lado. Una cálida y extraña sensación lo envolvió, como un riachuelo apaciguando su corazón. Nathan sonrió levemente. Lisa. En ese momento yo estaba en la oficina escribiendo código. Había estudiado informática y, como la familia Nam tenía una empresa tecnológica, empecé a trabajar allí. Al escuchar la voz de Nathan, sentí como si no la hubiera oído en años. Sí, respondí. Nathan dijo, hoy es el cumpleaños de la abuela. No quiero que las cosas sean incómodas. Dime dónde estás y pasaré a buscarte. Guardé silencio unos segundos antes de preguntar, ¿ya firmaste los papeles del divorcio? Su voz se volvió tenue y casi despreocupada. ¿Qué quieres decir? Yo dije, elige un día y firmaremos los papeles del divorcio. La sonrisa de Nathan desapareció al instante. El cigarrillo, que ni siquiera había encendido, se aplastó entre sus dedos. Cuando habló de nuevo, su voz se volvió fría. ¿De verdad quieres divorciarte? Nathan trituró el cigarrillo en su mano. ¿Por qué? Ni siquiera sabía por qué yo quería irme. Miré por la ventana hacia el sol poniente. Durante los últimos 2 meses, casi todos los días Chloe Brooks me enviaba fotos, imágenes de Nathan Miller y Emily Brooks juntos. Nathan siempre se mostraba alto, impecable y atractivo. Emily siempre llevaba atuendos a juego con los de él, su hermoso rostro enmarcado por un largo cabello suelto que caía sobre sus hombros. Elegante y a la moda. Los dos vestidos con estilos minimalistas, luciendo como una pareja perfecta, deslumbrante y muy compatible. A menudo pensaba en los días que pasé con él. No le gustaba que yo saliera sin maquillaje, no le gustaba mi cabello negro lacio, no le gustaba que usara ropa sin marcas de lujo. Ahora lo entiendo, solo con un rostro refinado, cabello largo y suelto, y ropa costosa me parecería más a Emily. 16 años de amor y al final, todo fue una broma. Incluso al decidir irme, seguía sintiéndome asfixiada, pero al menos desperté antes de que fuera demasiado tarde. Todos se aferran a veces.
Una vez que superas ese sentimiento, ya nada importa. El sol siguió poniéndose y la habitación se oscureció gradualmente, el reflejo en el vidrio mostraba mi cabello negro. Y la ropa que realmente me gustaba. El labial que me gustaba usar me hacía sentir como una persona completamente nueva. Desde pequeña, todos decían que era hermosa. Incluso sin maquillaje, la gente se volvía a mirarme. Pero frente a Nathan Miller, nunca fui segura de mí misma. Él siempre había sido quien tenía el control en nuestra relación, y yo ya no quería seguir siendo quien estuviera por debajo de él. Tras una larga pausa dije con calma: porque estar contigo ya no significa nada. ¿Conmigo no tiene sentido? Entonces estar con otra persona, ¿eso sí tiene sentido? ¿Y qué tiene eso que ver contigo? Nathan rió con enfado. Lisa, ¿de verdad tienes que armar un escándalo así? Yo solté una risa suave. Nathan, ¿de verdad crees que haría un escándalo contigo? Mis palabras lo dejaron en silencio. Durante años yo siempre había sido callada, siempre sacrificándome sin quejarme. Él nunca había prestado verdadera atención a mí, ni había entendido mis emociones. Por primera vez, Nathan sintió un extraño remordimiento. Sin darse cuenta, su voz bajó: no podemos divorciarnos así sin hablar. Al menos dame una oportunidad de explicarte. Yo seguí tranquila. Tú me pediste matrimonio y yo no supe la razón. Así que ahora que me voy, tú tampoco necesitas saber la razón. Cualquier arrepentimiento que Nathan sintió se esfumó instantáneamente con mis palabras. Deberías saber que yo no soy la clase de tonta que se deja desechar sin una explicación. Solté una risa suave. Cuando Emily te dejó, no te vi tratando de averiguar la razón. ¿Crees que es más fácil hacerme daño a mí? Nathan, si no firmas, yo presentaré el divorcio. Mi abogado te contactará mañana. ¿Y el niño, ya no lo quieres? Nathan apuntó directamente a lo que solía ser mi debilidad, pero Liam ya no lo era. Sonreí levemente. Liam es tu hijo, lleva tu sangre, se convertirá en otra versión de ti, y yo no quiero eso. Luego colgué la llamada desde el programa de la computadora. No podía bloquear el número allí, pero no importaba. De verdad dejar ir no dependía de bloquear a alguien. El tono intermitente resonó en los oídos de Nathan, se quitó los auriculares y encendió otro cigarrillo. En la habitación silenciosa, su teléfono sonó de repente. Vio la pantalla. Emily Brooks. Exhaló una fina bocanada de humo y no respondió. En el reflejo de la gran ventana, su rostro parecía sombrío y nublado, pero a través del humo. Mis palabras resonaban en su mente, cada una haciéndolo sentir más incómodo e irritado. Se levantó y fue directamente a la casa antigua. Nunca había sido alguien que consintiera a las mujeres, y Lisa no era la excepción. Cuando Nathan llegó, la casa antigua estaba animada y cálida. Emily jugaba feliz con Liam. Sus padres y abuelos sonreían afectuosamente. Emily siempre había sabido ganarse a la gente, desde niña los mayores la adoraban. Incluso ahora. Seguía siendo muy querida por sus padres y abuelos. La familia Brooks tenía un estatus igual al de los Miller, y aunque Emily estaba divorciada, seguía siendo una mujer respetable, alguien adecuado para Nathan. Pero a nadie le importaba dónde estaba Lisa, ni siquiera su propio hijo Liam preguntó por su madre. Liam es tu hijo, lleva tu sangre. Se convertirá en otra versión de ti, y yo no quiero eso. Mis palabras resonaron de golpe en la mente de Nathan y, de inmediato, la ira acumulada en su interior estalló. La voz de Nathan cayó mientras llamaba. Liam, ven aquí. Liam reía en los brazos de Emily. Papá, ven aquí. Mamá. Emily dijo que tiene un secreto que contarte. Nathan avanzó con expresión fría y sacó a Liam de los brazos de Emily. Emily se levantó rápidamente. Nathan. Ten cuidado, no lastimes a mi hijo. Nathan la miró, su voz helada. ¿Desde cuándo es tu hijo? Luego miró a Liam. ¿Quién es tu madre? No lo sabes. Su voz se agudizó. Tu maestra dice que eres un genio, pero honestamente, solo estás siendo tonto. Emily quedó paralizada de shock. Nathan había comenzado a distanciarse de ella. Estaba claro que se había cansado de ella. Cuando salía con amigos, ya no la llamaba, ni llamadas ni mensajes. Emily Brooks siempre había sido una hija privilegiada, adorada desde la infancia, raramente se rebajaba por alguien. Sin embargo, había tragado su orgullo y buscado a Nathan varias veces, y cada vez él la ignoró. Con el tiempo, dejó de buscarlo, porque creía que una mujer que se aferraba demasiado a un hombre perdía su valor. Pero aún así no podía controlarse, siempre quería verlo. Hoy era el cumpleaños de la abuela de Nathan, así que aprovechó la ocasión para acercarse a él.
Nunca imaginó que él la trataría de esta manera. Emily estaba furiosa, asumió que Nathan la consolaría, pero no lo hizo. Todos creían que si ella regresaba, él se divorciaría para casarse con ella. Incluso ella lo creía. Por eso, cuando Liam nació, siempre bromeaba diciendo que algún día sería su hijo, y Nathan siempre respondía con una sonrisa leve e indiferente, sin objetar jamás. Pero ahora que había vuelto, él seguía sin intención de divorciarse. Aunque Lisa se había ido de casa hacía 2 meses, Nathan no mostraba ninguna señal de querer casarse con ella. Y ahora, frente a toda la familia, la confrontaba, incluso a Liam, sin duda la estaba avergonzando. Les estaba diciendo a todos que no se casaría con ella y que la única madre que Liam podría tener era Lisa. El corazón de Emily se hundió, su sonrisa se desvaneció mientras se levantaba del sofá y miraba fijamente a Nathan. Nathan, ¿qué significa esto? Nathan la miró con expresión fría. Nada. Solo recordarte que no cruces los límites. Estoy casado. Los ancianos de la familia Miller intercambiaron miradas confusas. El abuelo de Nathan golpeó ligeramente el suelo con su bastón, Nathan Miller. Pero Nathan lo ignoró y continuó hablando con Emily. Tú y yo solo somos amigos. Emily retrocedió un paso. Nathan, eres cruel. Comparada con el enojo de Emily, Nathan se mantuvo mucho más calmado, ni siquiera le importaba. Simplemente te estoy dando lo que tú me diste. El cuerpo entero de Emily tembló. Entonces, él nunca la había perdonado por huir de su boda. Los rumores eran ciertos, su ambigüedad con ella no se debía a sentimientos, sino a que quería que experimentara lo que era ser abandonada, ridiculizada, humillada. Emily soltó una carcajada. ¿Cómo podía olvidarlo? Él nunca había sido alguien indulgente. Era Nathan Miller, un hombre que devolvía cada ofensa, sin mostrar jamás misericordia. Apretó los puños y lo fulminó con la mirada. Nathan, sigues viviendo tu vida sin importarte cómo se sienten los demás. Si Lisa se queda a tu lado, solo demostraría lo patética que es. Dicho eso, se marchó de inmediato. El abuelo de Nathan se enfureció tanto, que casi tuvo que ser hospitalizado. El padre de Nathan tomó un bastón y lo golpeó repetidamente, pero Nathan no emitió sonido alguno. Solo cuando la piel se abrió y la sangre apareció, los ancianos se sintieron lo suficientemente satisfechos para detenerse. En ese momento Nathan habló por fin, en voz baja. No me divorciaré. Esa noche, mientras dormía, mi teléfono sonó de repente. Medio inconsciente, contesté. Hubo silencio al otro lado por un largo momento. Y luego una voz habló. Soy Emily. Abrí los ojos al instante, alerta. ¿Qué pasa? Pregunté. Escuché. ¿Quieres divorciarte de Nathan por mi culpa? Pero si yo hubiera querido estar con él, no habría huido de la boda entonces, y tú no existirías en su vida ahora. Así que no te preocupes, nunca habrá nada entre nosotros. Continuó, él solía gustarme mucho. Cuando desaparecí, se derrumbó, bebía todos los días. Incluso justo antes de la boda, me preguntó, ¿de verdad ya no me necesitas? Emily dijo, pero han pasado muchos años, ya no somos quienes éramos. Ahora él y yo solo somos amigos. La manera en que hablaba de su relación con Nathan Miller, tan segura, tan autosuficiente, era casi ridícula. Las palabras de Emily sonaban como si quisiera hacer las paces, pero en realidad me estaba provocando. Cualquiera que pudiera relacionarse con alguien como Chloe Brooks difícilmente sería una buena persona. Solté una risa suave, sin querer dejarle la ventaja. Emily, ¿estás intentando fingir que eres inocente mientras juegas a 2 bandos? Me sorprende que Chloe no haya venido a ladrarme hoy. Falló finalmente en su trabajo de tu perro guardián, así que decidiste morderme tú misma. Es porque Nathan no te quiere. ¿Qué estás entrando en pánico? Conocía a Nathan desde hacía 16 años, lo entendía hasta cierto punto. Él no era un hombre fiel. Quizás una vez le gustó mucho Emily, pero eso no significaba que aún la quisiera. Lo que pasaba era que no podía tenerla, y su orgullo no aceptaba que Emily, en este punto, no valía que él se convirtiera en el hazmerreír de todos. Nathan jamás elegiría divorciarse de mí por ella. Si quisiera divorciarse, los papeles ya estarían en mis manos desde hace mucho. Emily guardó silencio por un largo rato antes de soltar una risa desdeñosa. Tus palabras son venenosas. Nathan me dijo que eras suave y débil. Resulta que era solo un acto. No necesito fingir, respondí con calma. Solo quería mostrarte mi verdadero rostro. Si eres tan fuerte, replicó ella. Entonces no vuelvas arrastrándote, aunque te cueste la vida. Pero yo aún sonreí, vuelva o no, no tiene nada que ver contigo.
Luego colgué inmediatamente. La noche estaba tranquila, pero ya no pude volver a dormir. La luz de la luna entraba por las ventanas, proyectando un brillo tenue por toda la habitación. Viejos recuerdos aparecieron claramente en mi mente, como si hubiera regresado al año en que Nathan me llevó a casa de su abuela. Su abuela me adoraba, siempre comprándome cosas, cuando yo estaba triste. Siempre lo notaba y me consolaba. Nadie me había tratado con tanta bondad. A menudo pensaba en la manera en que ella me miraba, con calidez y compasión, y cada vez que lo recordaba, mis ojos se llenaban de lágrimas. Pero cuando cumplí 20 años, la abuela de Nathan falleció. En el momento de su muerte, sostuvo mi mano con fuerza, sin querer soltarla. Con lágrimas en los ojos, dijo: Lisa, ya no podré cuidarte. Debes aprender a cuidarte sola. Lo que más me preocupa, eres tú. Fue la primera vez que sentí de verdad la preocupación de alguien. El dolor entonces fue abrumador, pero no podía luchar contra el destino. Antes de morir, dejó todo arreglado. Me dejó su pequeña casa y me dijo que, aunque ella ya no estuviera, ese hogar siempre sería mío. Viví tranquila en esa casa, sin imaginar que volvería a encontrar a Nathan. Pensé que nuestras vidas no se cruzarían una segunda vez. Después de todo, la distancia entre nosotros era demasiado grande. Las historias de Cenicienta no eran para personas como yo. Pero, durante las vacaciones de invierno de mi tercer año de universidad, al visitar la tumba de mi abuela, me encontré con Nathan otra vez. Ese día el cielo estaba gris, y cuando llegué al cementerio, comenzó a nevar intensamente. Nathan estaba de pie en silencio frente a su tumba. Inmóvil durante mucho tiempo, luciendo profundamente triste. En ese momento yo no entendía sus emociones, ahora lo sé. Ese fue el año en que Emily huyó de su boda. Pero en aquel entonces yo no sabía nada, ingenuamente creí que era la continuación de lo que fuera que existía entre nosotros. Nathan era como la abuela, me compraba muchas cosas: ropa, zapatos, labiales, cosméticos. Incluso insistió personalmente en llevarme a cambiar de peinado. Entre nosotros, se sentía como si fuéramos pareja, pero no del todo. Parecía quererme, pero no me quería. Su afecto era algo que nunca podía tocar por completo. Él era tanto la fuente de mi dolor como quien me curaba. Toda la tristeza, el daño, la esperanza, todo lo que trajo a mi vida me mantenía ahogándome en emociones de las que no podía salir. Así que cuando me preguntó si quería casarme con él, acepté. Pero él nunca supo que nunca me había imaginado envejecer a su lado. Tal vez porque nunca me permití pensar en un final. Por eso, cuando esta relación finalmente llegó a su conclusión, no estaba devastada. A medida que los recuerdos se desvanecían, solo sentí un leve arrepentimiento. Nada más. Cuando mi abogado contactó a Nathan Miller, él quedó atónito. El abogado número 1 de la ciudad Lincoln, Dumason, había venido personalmente a encargarse de algo tan trivial como un simple divorcio. Pero Nathan tampoco era fácil de tratar, su propio abogado era de los mejores. Nathan le entregó todo y le ordenó: alárgalo lo más posible. No tengo prisa. El abogado de la familia Miller quedó en shock, era la primera vez que Nathan daba una orden que ignoraba completamente la eficiencia. Después de que Dumason se marchó, Nathan llamó a su asistente: averigua dónde está Lisa. Que pueda contratar a Dumason es muy inusual. Nathan encendió un cigarrillo, pero tras solo un par de caladas lo apagó. A ella no le gustaban los hombres que fumaban. Dumason tampoco fumaba. Fuera de la ventana de la oficina, las luces de la ciudad brillaban con lujo y derroche. A ella no le gustaba la extravagancia. Y detestaba aún más los lugares de entretenimiento. Dumason, a pesar de su origen acomodado, vivía discretamente y nunca frecuentaba esos sitios. Tenía dignidad, respetaba a las mujeres y poseía un rostro tan llamativo que era imposible no notarlo. Era exactamente el tipo de hombre que Lisa preferiría. Cuanto más pensaba Nathan en ello, más irritado se sentía. Por primera vez en su vida, la ansiedad comenzó a invadirlo. Quería aferrarse a algo, pero no sabía cómo ni por dónde empezar. Pasó más de un mes. Su asistente había intentado incontables métodos, pero aún no había encontrado ningún rastro de Lisa. Nathan contrató a los mejores especialistas en investigación disponibles, y aún así no obtuvo resultados. Por primera vez sintió el aguijón del fracaso. Aún así, creía que si realmente quería encontrarla, lo haría. Nunca imaginó que no encontraría absolutamente nada. Más de un mes había pasado, víspera de Año Nuevo, luego el Festival de los Faroles. Y aún así ella no le envió ni un mensaje, ni una llamada. Ni siquiera le mandó un saludo festivo a Liam. Afuera la nieve caía espesa mientras el viento helado aullaba.
Dentro de la casa estaba cálido, pero insoportablemente vacío. Nathan miró alrededor. Todo en esa casa había sido elegido por él, incluso la foto de la boda había sido tomada según sus preferencias. No había nada en esa casa que perteneciera a Lisa, ni rastro de que alguna vez hubiera vivido allí. Solo entonces empezó a creer realmente que ella de verdad quería dejarlo. Nunca imaginó que ella se iría. Pensaba que se arrepentiría, que eventualmente regresaría a él. Pero ahora se dio cuenta de que ya no podía seguir esperando. Nathan tomó su teléfono, miró la fecha en la pantalla, luego agarró sus llaves y salió de la casa. 17 de febrero, el aniversario de la muerte de mi abuela. Para evitar encontrarme con la familia Miller, llegué un día tarde. Pero comenzó a nevar de nuevo, igual que el año en que mi abuela falleció, frío y silencioso. Me quedé frente a su tumba mucho tiempo. Recordando sus palabras finales: Lisa, no se te ocurra soñar con estar con Nathan. Él no es adecuado para ti, ¿entiendes? Aunque te haya salvado, no necesitas venerarlo como a un santo. Él es solo una persona con muchos defectos, no le importan los demás ni presta atención a los sentimientos ajenos. No es tan bueno como piensas. Haberte salvado probablemente agotó toda la bondad que le quedaba en su vida. Lisa, no entres en una vida de sufrimiento. El viento helado golpeaba mi cabello mientras los copos de nieve caían sobre mi rostro, congelándose en mi piel. Lloré frente a su tumba como una niña que ha hecho algo mal. Abuela, lo siento por no haberte escuchado. Él no era sufrimiento, él era mi fe. Incluso si el dolor superó la felicidad, nunca me arrepentí de haberlo vivido con él. No sabía cuánto tiempo estuve allí. Solo cuando levanté la vista noté que el cielo ya estaba oscuro, la nieve había cesado y sobre mí colgaba una luna brillante, como un farol iluminando la noche. Me di la vuelta para irme, caminando lentamente por la quietud de la oscuridad, pensando en mi pasado y mi futuro. Afortunadamente, las cosas no eran tan terribles, aún tenía la oportunidad de empezar de nuevo. No sabía cuánto tiempo caminé, pero cuando finalmente levanté la cabeza, estaba frente a la antigua casa de mi abuela, el lugar donde viví durante tantos años. Todo estaba exactamente igual, nada había cambiado. Alguien debía haberla mantenido, estaba limpia y bien cuidada, intacta por el tiempo. Los alrededores estaban silenciosos, excepto por el viento frío que soplaba. Extendí la mano e introduje la clave, la contraseña no había cambiado. La puerta se abrió, pero dentro de la casa, Nathan Miller me estaba esperando justo detrás. Al oír el sonido, su corazón se aceleró. Sacudió ligeramente la cabeza. ¿Por qué actuaba como un chico de 17 o 18 años? No esperaba ver a Nathan en el momento en que abrí la puerta. Encontrar a alguien adentro de repente me sobresaltó tanto que jadeé y por instinto intenté huir. Pero antes de que pudiera dar un paso, Nathan me sujetó. Me jaló hacia adentro y cerró la puerta. Crujiendo los dientes, dijo: «Por fin te encontré». «Suéltame», ordené, pero en lugar de hacerlo, él apretó aún más mi barbilla y presionó un beso fuerte contra mis labios. Aunque Nathan aún llevara a otra persona en su corazón, siempre actuaba posesivo conmigo, especialmente en momentos así. Sus besos siempre habían sido intensos, antes tal vez me habrían arrastrado con su fuerza, pero ahora lo único que sentí fue repulsión. Impulsada por la ira, lo abofeteé. Usé toda mi fuerza, mi palma quedó entumecida al instante y la marca de mi mano se imprimió claramente en su mejilla. Nathan nunca había sido golpeado, mucho menos en la cara. Sus ojos se oscurecieron al mirarme. Los míos se calentaron y las lágrimas cayeron antes de que pudiera detenerlas. Me di la vuelta e intenté abrir la puerta para irme, pero Nathan bloqueó mi camino. «Me pegas y aún así quieres irte». De espaldas a él, tardé mucho en estabilizar mi respiración. Había puesto todo mi amor y confianza en él, solo para que todo se convirtiera en una broma patética. «Nathan», dije en voz baja. «Te dije que no me arrepiento de divorciarme de ti». Nathan levantó ligeramente la mirada. «¿Es por Emily?» Me irrité. «No. Emily, sea quien sea, es solo una extraña. Sé muy bien que nunca me amarás, que nunca te importaré de verdad. Un matrimonio así no tiene sentido. Hubo un tiempo en que pensé que amarlo yo sola bastaba, pero ahora me di cuenta de que me sobreestimé. ¿Quién puede amar a alguien para siempre sin esperar nada a cambio? La vida es corta, pero también dolorosamente larga. Si te torturas demasiado, te convertirás en alguien inestable, despreciado por todos». Nathan apretó mi muñeca, negándose a soltarme. Alguna vez me gustó ella, pero eso quedó en el pasado. No hay nada entre ella y yo ahora. Le aparté la mano con furia. ¿Nada? Entonces dime, ¿alguna vez pensaste en mí?
Cuando pasaste meses a su lado, ¿pensaste alguna vez en mí? Cuando coqueteabas abiertamente con ella frente a todos, después de que me fui ustedes dos aparecían juntos en todas partes. ¿Pensaste en mí entonces? Después de disfrutar estar con dos mujeres al mismo tiempo, ¿ahora esperas que crea que no había nada? Nathan Miller, no soy un perro al que puedas llamar o echar cuando quieras. Una vez hiciste algo que cambió mi vida y nunca quise verte convertirte en alguien que me resultara repulsivo. Pero fuiste tú quien se convirtió en esa persona. Nathan bajó la mirada, su garganta se movió ligeramente como si quisiera decir algo, pero ninguna palabra salió. Su expresión se oscureció. Y supe que estaba furioso. ¿Quién no lo estaría cuando alguien expone su peor lado? Pero a nadie le importaban sus sentimientos. Ya no. Solté una pequeña risa. Nathan, no quiero que nuestra separación termine en resentimiento o en odio. Pero espero que finalices el divorcio pronto, así no tendremos que vernos nunca más. Nathan soltó una carcajada fría. Así que ni siquiera consolarte funciona. Lisa, ¿hasta cuándo vas a seguir siendo tan terca? La idea de que tú me consueles es ridícula, dije. Señor Miller, ¿de verdad cree que estoy rogando por su lástima? Sin mirarlo de nuevo, me di la vuelta y salí. El patio volvió a quedar en silencio, roto solo por el viento helado que cortaba el aire. El frío se metía en los huesos. Nathan permaneció allí mucho tiempo, tanto que todo su cuerpo quedó entumecido por el viento. Siempre había sido orgulloso, un hombre que nunca inclinaba la cabeza ante ninguna mujer. Cuando Emily Brooks huyó el día de su boda. Sí, le molestó, pero no colapsó ni cayó en desesperación. Nathan nunca se había rebajado realmente. Unos cuantos mensajes sin emoción. Siempre eran suficientes para evitar que Emily lo dejara. Por eso, cuando él se casó, Emily volvió a contactarlo. El momento en que oyó su voz por teléfono. Sintió el dulzor de la victoria. Ella siguió escribiéndole después, imaginando que él era como un perro fiel, esperando las sobras que le tirara. Cuando Liam nació, Emily dijo que era su hijo. Nathan nunca la corrigió, dejándola ahogarse en sus propias ilusiones antes de destruirlas. Esa era la forma más dulce de venganza. Sí, nunca tuvo sentimientos profundos por Emily. Ella lo humilló huyendo el día de la boda, convirtiéndolo en el hazmerreír de toda la ciudad. Nathan Miller no podía ni quería olvidar esa vergüenza. Así que cuando todos asumieron que estaba destrozado por ella, cuando creyeron que se casó conmigo solo para provocarla, él nunca se molestó en explicarlo. Los rumores se propagaron y al final todos lo creyeron, incluida Emily. Por eso se divorció, lo primero que hizo después fue regresar al país. Y Nathan no la decepcionó. En la gala de aniversario de la empresa, él llevó deliberadamente la camisa que ella le había regalado, la que tenía su inicial bordada en el cuello. Ese día la princesa arrogante se convirtió en una mujer dispuesta a lanzarse a sus brazos. Creía que Nathan se divorciaría de mí y se casaría con ella. A él le pareció ridículo. ¿De verdad pensaba que Nathan Miller era un romántico sin remedio? Él sabía que yo había presenciado esa escena, pero no le importó cómo me sentía. Cualesquiera que fueran mis emociones. Él asumía que yo me ajustaría sola. La próxima vez que me viera, creía que aún sería la misma mujer que lo adoraba. Así que cuando dije que quería divorciarme, no se lo tomó en serio. Siguió apareciendo por todas partes con Emily, permitiendo que el mundo creyera que no podía vivir sin ella. Y cuando ella finalmente creyó que él me dejaría para casarse con ella, él se volvió completamente frío. No más mensajes, no más invitaciones para verse. Al principio Emily seguía aferrándose a su arrogancia, pero poco a poco la perdió por completo. Buscándolo por su cuenta, yendo sin vergüenza a la casa donde él y yo habíamos vivido, incluso atreviéndose a aparecer en la antigua casa de su familia para celebrar el cumpleaños de su abuela. Ese era exactamente el resultado que Nathan quería. No había nada que disfrutara más que ver a las personas que una vez lo pisotearon caer de rodillas ante él como perros obedientes. Solo cuando todo se calmó, se dio cuenta de que su esposa había desaparecido sin dejar rastro. Yo no era como él imaginaba, no organizaría mis emociones en silencio. Ni volvería a él. Incluso cuando vino personalmente a buscarme, me negué a regresar a casa con él. Solo entonces comprendió de verdad que quería sacarme por completo de su vida. Cada palabra que le dije fue una cuchilla directa a su corazón. Sí, lo sabía todo. Lo entendía. Y fue precisamente por eso que no lo necesitaba. Salí de la antigua casa de mi abuela y caminé una larga distancia. El cielo comenzó a nevar de nuevo. La imprevisibilidad de la vida era asombrosa,
Hacía un momento el cielo estaba despejado y ahora estaba nublado y nevando. Quizás porque había caminado tanto, ya no sentía el viento frío rozándome. A lo largo del camino, grupos de 3 o 5 personas pasaban caminando, algunos sin paraguas. Dejando que la nieve cayera libremente sobre ellos, algunos sostenían su propio paraguas, otros eran cubiertos por alguien más. Algunos parecían pensativos. Otros tranquilos, otros alegres. En el pasado, cuando el clima empeoraba, yo solía esperar que Nathan Miller viniera a sostener un paraguas sobre mí, protegiéndome de las tormentas y susurrando promesas de amor. Pero cada vez terminaba riéndome de mí misma. Nathan solo había sostenido un paraguas para mí una vez, eso ya era bastante raro. Aún así, seguía esperando que me protegiera el resto de mi vida. Un hombre como él, ¿cómo podría dedicar su vida a sostener un paraguas para una sola mujer? Me detuve y cerré los ojos. Mientras los copos de nieve caían fríos y afilados sobre mi rostro. Después de un largo momento, me limpié la nieve de las mejillas, entré a una tienda y compré un paraguas. Al sostenerlo sobre mí, me di cuenta de que no era tan difícil protegerme sola. 3 días después, al salir del trabajo, justo afuera de las puertas de Namtek, vi a Liam Miller. Tenía solo 5 años. Pero su rostro llevaba la seriedad de un adulto. Parecía un poco molesto, girando la cabeza hacia mí con torpeza. Lam, ese tono reacio, casi de disgusto. Era exactamente igual que el de su padre. Su parecido con Nathan era abrumador. Por más que intenté enseñarle, no pude superar el frío. Y la indiferencia que llevaba en la sangre. Era mi hijo, y no existe madre en este mundo que no ame a su hijo. Había puesto en él todo mi amor y esfuerzo. Pero por desgracia, no todos los hijos aman a sus madres de vuelta. Mientras alguien más le diera lo que quería, él estaba dispuesto a seguirlos y volverse frío conmigo. Intenté no guardarle rencor, después de todo, era solo un niño. Pero la noche de su cumpleaños, dijo palabras que me destrozaron el corazón. Después de que me fui, celebró felizmente su cumpleaños con las personas que consideraba más cercanas. Emily Brooks lo sostuvo en sus brazos, y mi hijo ni siquiera recordaba a su propia madre. Me convertí en un chiste ante los ojos de todos, mientras su padre y él actuaban como si nada importara. Al mirar la carita indiferente de mi hijo, le dije suavemente, no estás equivocado. La equivocada, soy yo. No debería haberte dado a luz. Así no habrías terminado con una madre como yo. Él levantó la cabeza, un destello de confusión y preocupación apareció en sus ojos. No me agaché para consolarlo. Simplemente continué, ahora puedes elegir a tu propia madre. Quien pienses que merece ser tu mamá, solo díselo a tu padre. Tu padre te dijo que vinieras, ¿no es así? Si él no te lo hubiera pedido, probablemente no recordarías quién es tu madre. Por el resto de tu vida, ¿verdad? Dije en voz baja. Honestamente, tener un hijo como tú, también me decepciona. Vamos, dile a Nathan que no tiene que perder el tiempo en cosas inútiles como esta. Me fui sin mirar atrás, pero apenas di 2 pasos. Cuando escuché a Liam gritar desesperadamente detrás de mí, «Mamá, papá no me dijo que viniera, vine yo solo», su vocecita estaba llena de desilusión. Y la inocencia de un niño. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que escuché a Liam sonar así, mi corazón se tensó, pero aún así no me di la vuelta. Él estaría bien sin mí. Seguí caminando. No muy lejos, vi un coche negro estacionado al lado de la carretera. No necesitaba mirar con atención para saberlo. Nathan Miller estaba dentro. Se preocupaba por su hijo, nunca dejaría a un niño de 5 años parado solo así. Cuando vio que yo no miraba atrás en absoluto. Nathan finalmente no pudo soportarlo, salió del coche, se precipitó hacia mí y me agarró del brazo. Lisa, Liam solo tiene 5 años. ¿Cómo puedes ser tan cruel y dejarlo así? Sacudí su mano y lo miré fríamente. Oh, ¿ahora recuerdas que tiene 5 años? Entonces, ¿por qué dejaste que otros destruyeran su relación con su madre? ¿Por qué todos hablaban mal de mí delante de él? Y tú fuiste quien dio el ejemplo. ¿Con qué derecho me regañas? ¿No es este exactamente el resultado que todos ustedes querían? Cuanto más ardía mi ira, más tranquila me sentía. Miré a Nathan y de pronto me reí. Sé lo que estás pensando, solo quieres usarme como el golpe final contra Emily Brooks. Mantenerme casada contigo. Es tu arma más fuerte para herirla. Nathan Miller, de verdad no puedes dejar nada ir. No me extraña que Emily no te quisiera. Cada palabra era una cuchilla. Nathan se tragó todas sus emociones, incapaz de dejarlas salir como solía hacerlo.
Ya no podía mantenerse erguido y orgulloso frente a mí. En este momento, estaba incluso dispuesto a tragarse su enfado, con tal de que yo hablara con él con calma, sin atacarlo ni herirlo con palabras. Sabía que no estaba obsesionado con Emily, como todos pensaban, pero en mi corazón ya se había convertido en alguien bajo, alguien pequeño. Nathan finalmente dijo, sí, admito que quería venganza contra ella, pero ella no es tan importante como para que yo me humille y le ruegue. Lisa, desde el principio hasta el final solo te tuve a ti. Esas fotos que viste de Emily y yo, las tomaron desde ángulos que lo hacían parecer peor. Solté una risa sin alegría. Solo me tenías a mí, y aún así me menospreciaste, me faltaste el respeto, dejaste que tu familia me pisoteara y alentaste a nuestro hijo a odiarme. Solo me tenías a mí y aún así. Llevaste una camisa con su inicial bordada, haciéndome quedar como un chiste ante todos. Solo me tenías a mí, pero celebraste el cumpleaños de Liam con Emily. Y toda tu familia, como una familia perfecta, sin ver nada malo en ello. Nathan, no quiero sacar el pasado otra vez. Quizás solo me tenías a mí. Pero eso no te detuvo de herirme. Pensé que podría decir todo esto con indiferencia, pero mi corazón aún duele. Aguanté tanto en silencio y nadie lo sabía. La persona que me lastimó jamás se dio cuenta de que estaba equivocada. Igual que ahora, Nathan pensaba que venir a buscarme una y otra vez era suficiente, que me daba suficiente consideración, que yo debía estar agradecida y volver con él. Su arrogancia no tenía fin. Nathan me miró, de pie frente a él, mi largo cabello negro flotando en el viento. Mi rostro sin una pizca de maquillaje, pero aún así lo bastante hermoso como para hacerle doler el corazón. No había cambiado, pero de alguna manera parecía una persona completamente distinta. Lisa. De repente Nathan parecía nervioso. No quiero poner excusas. Realmente fui horrible. Estaba equivocado. ¿Puedes darme otra oportunidad? Tal vez porque nunca había hablado tan suavemente en su vida. Parecía incómodo, casi avergonzado. Apretó con más fuerza mi mano. Realmente sé que estuve mal. No debí tratarte así en el pasado. Después de tantos años juntos, ¿de verdad vamos a desecharlo todo? Intenté apartar mi mano, pero él sujetaba demasiado fuerte. Estaba a punto de empujarlo cuando un puño voló directo al rostro de Nathan. Nathan retrocedió varios pasos antes de poder estabilizarse. Antes de que levantara la cabeza para ver quién lo golpeaba, Ryan lanzó otro puñetazo. Luego una patada. Nathan cayó al suelo, con sangre escurriendo de la comisura de sus labios, incapaz de levantarse. Ryan claramente no se estaba conteniendo, estaba por golpearlo otra vez, cuando un niño pequeño corrió hacia adelante y se paró frente a Nathan. Todo ocurrió demasiado rápido. Cuando finalmente reaccioné, agarré el brazo de Ryan y lo tiré hacia atrás. Su puño se detuvo a pocos centímetros del pequeño cuerpo de Liam. Ryan estaba furioso, las venas marcándose en su frente. Pero aún así se enderezó. Mocoso, le espetó, cuando estaban gritándole a tu madre no te vi protegiéndola. Pero ahora apareces protegiendo a este patético excusa de padre. Impresionante. Protegiendo a este hombre, no hay nada bueno en ti. Con razón tu madre te dejó. Los ojos de Liam se enrojecieron. ¿Quién dijo que mi mamá me dejó? Ryan respondió fríamente, ella está en casa, ¿por qué no llevas a este pésimo padre? ¿Y van a buscarla? Por muy maduro que Liam actuara, seguía siendo solo un niño. Las palabras de Ryan casi lo hicieron llorar. Me miró suplicante, como rogándome que me pusiera de su lado, pero no lo hice. Necesitaba aprender que todo lo que decía y hacía tenía consecuencias. No miré a Liam. En cambio me enfoqué en Nathan, aún tirado en el suelo. Mi decisión no ha cambiado. Voy a seguir adelante con el divorcio. Espero que coopere con el abogado para terminar esto rápido. Tiré de Ryan para irnos, pero detrás de nosotros Nathan soltó una risa fría. Con razón ya no me quieres. Encontraste a otro, Lisa. Tu amor sí que es barato. Me detuve, aunque no me giré. Pensaba decir algo, pero Ryan habló primero. Nathan Miller, no me hagas golpearte otra vez. Incluso si sus sentimientos fueran baratos. Nunca serán para ti otra vez. Dicho eso, Ryan me arrastró rápidamente. Parecía más enojado que yo. Era la primera vez en años que alguien se ponía de pie por mí, y esa persona era mi hermano mayor. Una cálida e indescriptible sensación surgió en mi pecho. Sonreí levemente. Gracias, Ryan. No necesitas agradecerme, respondió. Siempre seré tu apoyo. Detrás de ti está toda la corporación NAM.
Nadie volverá a atreverse a intimidarte. Detrás de nosotros, Nathan se esforzó por ponerse de pie. Se limpió la sangre de la comisura de los labios y miró nuestras figuras que se alejaban, con furia ardiente. La rabia surgía dentro de él, abrumadora e incontrolable, como si pudiera volverlo loco. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Liam en voz baja. Nathan lo miró con frialdad y desprecio. «Inútil. Ni siquiera puedes mantener a tu propia madre». Liam bajó la cabeza. «Papá, ¿qué harás ahora? ¿Qué puedo hacer?». Nathan escupió. «No quiero divorciarme, pero, ¿qué opción tengo?». Liam lo miró, su voz teñida de una madurez demasiado grande. «Para un niño de 5 años. No mereces a mamá. Ella no era feliz contigo. Deberías divorciarte». Nathan lo miró fijamente. «¿Lo hiciste a propósito para que ella se fuera enfadada?». Liam no dijo nada y subió al coche, su pequeño rostro. En el momento en que subió al coche, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No podía recordar cuántas veces. Se había despertado en mitad de la noche y había visto a su madre llorando en silencio sola. Desde que era lo bastante consciente, casi nunca la había visto sonreír de verdad. Incluso cuando sonreía, siempre había resignación y una tristeza indescriptible. Ella lo amaba profundamente, pero no era feliz. Y por eso, él se había convertido en la gota final que lo rompió todo. Esperaba que su madre por fin pudiera vivir para sí misma. No por él ni por su padre. El día en que mi identidad como miembro de la familia Nam iba a ser anunciada oficialmente, se celebró un gran banquete en Redwood City. La familia Nam invitó a muchas figuras influyentes de la sociedad, incluyendo a los Miller de Nam City. Sin importar lo que hubiese pasado. Nathan Miller una vez fue mi benefactor, y la familia Nam necesitaba expresar su gratitud por lo que hizo años atrás. Específicamente le pedí a Ryan que invitara tanto a Melissa como a Tasa. Cuando llegaron al hotel y yo bajé del coche, en el momento en que Tasa me vio, empezó a ladrar como siempre. «Oh, ¿no es esta Lisa?», se burló, mirándome de arriba abajo. «Mírate, totalmente diferente, ¿eh? Pero no importa cuánto cambies, nunca podrás escapar del destino de una don nadie de clase baja». Se rió con crueldad. «No esperaba verte aquí. ¿De qué cartera te estás colgando esta vez? Ese atuendo debe ser de alguna edición limitada, ¿no? ¿Cuál es el pobre hombre desesperado que está patrocinando a basura como tú ahora?». Estalló en carcajadas. Y empujó con el codo a Melissa. «Mírala», dijo con burla, «pobre toda su vida pero aún así se viste como una princesa. ¿No es ridículo?». Melissa me lanzó una mirada fría y condescendiente. «Hablar con alguien que fue mi sustituta durante años, ¿hay algo que valga la pena decir?». Luego, me miró desde arriba con un orgullo despectivo. «Seré directa, usar juventud y belleza para aferrarte a hombres no te llevará a ningún lado. Una mujer debe tener dignidad, un hombre rico nunca te considerará valiosa. No eres nada». Sonreí levemente y acomodé un mechón de cabello detrás de mi oreja. «Gracias por pensar que soy joven y bella». La expresión de Melissa se oscureció. «Realmente no tienes vergüenza». Yo seguí sonriendo. «Señorita Louise, tiene razón, una mujer debe mantenerse limpia. Por eso quiero mostrarles algo. Espero que les ayude a aprender a comportarse como seres humanos decentes». Chasqueé los dedos de inmediato. Las gigantes pantallas de la fachada del hotel y todos los anuncios de la calle cambiaron. Las imágenes mostraban a Melissa y Tasa, de fiesta con distintos hombres a lo largo de los años. Escenas tan indecentes que parecían sacadas de películas de países tristemente depravados. Pero eso no era lo peor. Lo verdaderamente horroroso era que no solo se divertían con hombres, sino también con mujeres. Y si la persona a la que apuntaban no era lo bastante atractiva, la obligaban a someterse a cirugía estética. Arruinaron vidas sin dudarlo, y luego se reían de ello. Muchas personas perdieron la vida por su culpa, pero gracias a sus familias acaudaladas. Usaron dinero para silenciar a cada víctima. Si la familia de una víctima no obedecía, recurrían a la violencia para forzarla. En los vídeos pisoteaban a familiares de las víctimas. Y reían como locas. A medida que los vídeos avanzaban, las expresiones de Melissa y Tasa cambiaron de desprecio a terror. Melissa reaccionó primero. Se lanzó hacia mí como una loca, pero antes de que pudiera tocarme, Ryan la pateó. Tasa vio a Melissa caer al suelo. Luego me señaló y gritó: «Lisa, desgraciada, solo espera». «Ryan, estás ciego. ¿Cómo puedes proteger a basura como ella? ¿Nunca has visto una mujer?». Ryan levantó la mano ligeramente, una orden sin palabras.
Los guardaespaldas detrás de él avanzaron de inmediato, sacando cinta adhesiva para silenciarla. Ambas, Melissa y Tasha, mujeres de la familia Nam, se habían convertido en el blanco de la humillación pública. El pánico en sus ojos era propio de una película de terror. Pero no tuvieron oportunidad de decir más. A su alrededor se había reunido una multitud, algunos grababan, otros solo observaban el espectáculo. Pronto, el incidente se volvió tendencia. Sus crueles acciones eran tan escandalosas que desataron de inmediato una ola de indignación pública. La gente empezó a arrojarles basura. Yo me quedé en silencio, mirándolas enfrentar las consecuencias de sus actos. Pronto llegó la policía y se llevó a Melissa y Tasha. Las familias Nam y Tasha quedaron en el ojo del huracán. Era evidente que ambas serían investigadas. Pocas empresas sobrevivirían a un escrutinio tan intenso, mucho menos familias tan corruptas como ellas. Además, la familia Nam no les daría ninguna oportunidad de revertir la situación. El destino de los clanes Luis y Tasha estaba sellado. Colapso total. Mientras tanto, la fiesta, que me pertenecía a mí, continuó con normalidad. El caos causado por Melissa y Tasha no era más que una distracción, igual que las burlas que yo una vez soporté. A nadie le importaba su vergüenza, solo había murmullos de burla. Entre las luces brillantes, vi a Nathan Miller. Llevaba un traje negro perfectamente hecho a medida, elegante como siempre, pero yo ya no era la misma persona que había sido meses atrás. Se sentía como si hubiera pasado un siglo. Él se acercó, manteniendo una distancia respetuosa, observándome en silencio. Quizás yo lo había sorprendido tanto que no sabía qué decir. Después de un momento, bajó la cabeza, con la voz pesada por el cansancio. Encontraste a tu familia. Me alegro sinceramente por ti. Yo lo miré. Tranquila y directa. Nathan, gracias por salvarme de la desesperación hace años. Aunque ambos llevemos cicatrices ahora, aún deseo que encuentres paz. Al oír eso, el corazón de Nathan se tensó de golpe. No podía describir la sensación. Sofocante, dolorosa, imposible de soltar. Solo cuando uno experimenta la separación, puede reconocer la profundidad de su amor. Y cuando la separación es real, no hay posibilidad de reencuentro. Nunca había sentido este dolor antes. Y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Me había perdido. Lisa, su voz tembló, sé que fui terrible, ignoré tus sentimientos. Nunca he amado realmente a nadie. Todos creían que amaba a Melissa, pero yo lo interrumpí. Tú no amas a nadie. Solo te amas a ti mismo. Nathan guardó silencio, incapaz de refutar. ¿No puedes darme una oportunidad más? Cambiaré. Moví la cabeza. No, Nathan. Separemos nuestros caminos en paz. No me obligues a sentir repulsión por ti. Me di la vuelta para irme, pero de pronto me agarró la muñeca y me jaló hacia sus brazos. Su agarre era implacable, no podía moverme. Antes de que hablara, susurró en mi oído. Te he amado desde el momento en que te salvé. Una semilla plantada en mi corazón ha crecido, incluso si creció demasiado tarde. A partir de ahora, alguien tan despreciable como yo no volverá a molestarte. No necesitamos al tribunal. Iré contigo a firmar los papeles del divorcio yo mismo. El día en que Nathan y yo fuimos a finalizar el divorcio, todos los miembros mayores de la familia Miller estaban presentes, disculpándose conmigo. Me rogaban que no siguiera con el divorcio. La señora Miller en persona sostuvo mi mano, suplicando en silencio. Me llevó al piso de arriba para hablar. Me entregó el brazalete ancestral de la familia Miller. Lisa, no te preocupes. Si Nathan alguna vez se atreve a hacer algo terrible otra vez, yo misma lo golpearé. Desde que te fuiste, el pequeño Liam ha estado triste todo el tiempo. Por el bien del niño, ¿podrías darle a Nathan una oportunidad más? Miré el precioso brazalete en su mano, pero no lo tomé. Ese brazalete estaba reservado para la nuera de la familia Miller, y aún así nunca me lo había dado antes. Solo se disculpaba y me lo ofrecía ahora, porque mi estatus como hija de la familia Nam era mucho más prestigioso que el de Melissa. Así que así de fácil cambiaba a las personas el poder. Sonreí levemente y rechacé. Señora, debería guardarlo para alguien más adecuado. Para la familia Miller. Luego me levanté y bajé las escaleras. Nathan estaba al pie de la escalera, mirándome hacia arriba, con una intensidad que hacía tensar sus nudillos. Sus ojos estaban llenos de esperanza. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escozor en la nariz, no sabía si reír o llorar. Quizá él realmente me amaba,
pero nunca nos habíamos amado de verdad. Al mismo tiempo bajé la mirada, descendí el último escalón y me detuve frente a él. Vámonos. ¿A dónde? A firmar los papeles del divorcio. Después del divorcio, Nathan solía mirarme en silencio desde rincones ocultos, sin que nadie lo notara. Se preguntaba a sí mismo si aquella noche no hubiera llevado la camisa bordada con el nombre de Melissa. Si la mujer a su lado en la cena de la empresa hubiera sido yo, si en el cumpleaños de Liam hubiera recordado pensar en mí, ¿habría terminado nuestra historia tan abruptamente? Pero la vida no tiene botón de rebobinar. Todo entre nosotros se desvaneció como una llovizna fina, desapareciendo en un lugar al que él jamás podría llegar. Ese día yo no me volví a casar, ni salí con nadie. Mi carrera prosperó. Conocí a muchas personas, mi vida se llenó de color, y aún así no había un solo hombre a mi lado. Nathan solía consolarse, pensando que quizá todavía lo amaba. Luego se reía con amargura. Yo seguía soltera, sin volver a mirarlo jamás. Solo eso ya lo decía todo, decía exactamente lo poco que significaba para mí ahora. Aún así, Nathan encontró un retorcido consuelo. Seguía siendo el único hombre con el que yo había estado, hasta que, 3 años después, en San Valentín, aparecí con otro hombre. Benjamin Hayes. Nathan se sentó en su coche mirándonos, con las manos aferradas al volante hasta ponerse blancas. Nosotros paseábamos por una animada calle de comida, hablando y riendo suavemente bajo las luces cálidas. Nathan se deslizó entre la multitud, siguiéndonos desde lejos. Mi sonrisa aquella noche, suave, radiante, genuinamente feliz, era algo que no había visto en años. Y ya no le pertenecía. Entre el bullicio de la calle, mi imagen se volvió más nítida en sus ojos, su pecho se apretó dolorosamente, era la punzada de la separación. La verdadera. La que vacía a alguien por dentro. Porque yo finalmente había salido de su mundo por completo, solo entonces comprendió lo que realmente se siente amar, incluso si lo destrozaba. No se atrevió a interrumpir ni un solo segundo de mi felicidad, me siguió en silencio, como una sombra invisible e inaudible, y yo ni siquiera noté su existencia. Nathan finalmente dejó de caminar, la multitud tragó mi silueta en un instante, y yo desaparecí. Yo había avanzado, abriendo un nuevo capítulo de mi vida. Mientras él permanecía atrapado en el pasado, de pie entre las ruinas de todo lo que había destruido, ante él, la vida continuaba, momentos simples, luces suaves, el ritmo cotidiano de la ciudad. Pero lo único que podía hacer era darse la vuelta y mirar cómo mi sombra se desvanecía en la noche, mientras las luces distantes se extendían infinitamente sobre el paisaje urbano.